Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el plan de clase, cómo realizar un plan de clase institucional. En este caso yo realicé este plan de clase sobre el área de lenguaje castellana. En la unidad vamos a estar utilizando el eje temático, sustantivos y artículos, el género y el número de sustantivo, el artículo y la clase de artículo. ¿En qué grado lo vamos a estar realizando? En el grado tercero. Grupo año lectivo 2020. Por la docente Paula Andrea Vega Vergara y mi compañera, mi colega, Nicole Comas Pava. En el día de hoy vamos también a ver los estándares. En los estándares vamos a poner cómo nosotros corregimos el niño. Por ejemplo, en este momento yo puse corrijo escritos atendiendo algunos aspectos gramaticales como el uso de los sustantivos y el artículo. Bueno, después hacemos los derechos básicos de aprendizaje, en este caso el DBA, en grado, tercer grado. Produce textos verbales y no verbales. Es lo que tiene en cuenta los aspectos gramaticales y ortográficos. Después nos dirigimos hacia las competencias. En las competencias vamos a encontrar lo que el niño va a identificar. Por ejemplo, identifica los artículos y sustantivos en los textos, nombra las clases de sustantivos que existen, comprende las diferencias entre las clases de sustantivos y de artículos para hacer un buen uso en situación de comunicación oral y escrita. Después, amiguitos, vamos a colocar las competencias ciudadanas, donde el niño se va a tener sentido de pertenencia, de convivencia y paz. Asumo de manera pacífica, constructiva los conflictos cotidianos de mi vida escolar y familiar. Contribuye a la protección de los derechos de los niños. Entiendo los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener conflictos no significa que dejemos de ser amigos y querernos. Bueno, después nos vamos a la parte de competencias laborales. Reviso, socializo y corrijo mis escritos teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y el profesor. Conozco y utilizo estrategias creativas para la situación de conflictos. Entonces, después nos vamos para los desempeños, ¿verdad? Y ahí venimos y realizamos el desempeño. Y ahí es donde el niño va a identificar los sustantivos y los artículos en los textos que observa y determina el género y el número de cada uno. Después, amigos, después que terminamos el desempeño, nos vamos para los indicadores o evidencias de aprendizaje. Bueno, ahí vamos a diseñar un plan para comunicarse con otros teniendo en cuenta aspectos como la concordancia verbal y ortografía. Después vamos a hacer el segundo desarrollo. Es donde vamos a comenzar a motivar al niño. Por ejemplo, aquí yo tengo uno, motivación. En primer lugar, el maestro llevará una serie de imágenes de personajes de películas, series infantiles que les presentará en videobeam o en proyectores. Luego se les preguntará cómo se llama el personaje, si lo han visto, si les gusta, si son divertidos. Es como una clase más lúdica para que ellos tengan motivación en el momento de que se esté dando la clase. Entonces, después de la motivación, vamos a los conceptos básicos. En los conceptos básicos podemos ver aquí lo que les estoy presentando. Sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Por ejemplo, en este plan de clase, en los conceptos básicos vamos a decirle al niño qué es un sustantivo, cuál es, que puede ser un sustantivo, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas.
Los sustantivos también tienen números que pueden ser singular o plural. Todo eso le vamos a enseñar al niño. Después vamos a ver género y su número. Los artículos son el, la, los, las. Y los artículos definidos como tal, que son los artículos que indican que la persona, animal, cosa que menciona que ya se conoce. Ejemplo, el teléfono está sobre la mesa. Se refiere a un teléfono que ya se mencionó, que ya se conoce. Los artículos definidos son el, la, los. Las actividades o estrategias metodológicas que vamos a utilizar son sección 1. Los nombres son las secciones que vamos a utilizar son los nombres son mi mundo. Aquí el niño se les pedirá que observen alrededor y escriban 5 nombres de personas, cosas, animales o lugares, y ahí ellos van ya detectando o identificando qué son los sustantivos. Se les recordará que todo tiene nombre. Esos nombres se llaman sustantivos, que pueden ser femeninos o masculinos, y que son comunes o propios. Recordando lo que se dijo en la sesión pasada. Este es en la sección 1, compañeritos. Después le colocamos ejemplos y cosas así para que no se lo olvide. En la sección 2 vamos a encontrar los sustantivos tienen géneros. En este sentido se explicará que un niño no puede tener un nombre de niña. Por ejemplo, si se llama Luna, no se va a llamar Lono, ¿verdad? Porque el niño tiene nombre de niño y la niña tiene nombre de niña. Entonces aquí el sentido se explicará que un niño no puede tener nombre de niña, como ya viene diciendo. Y la gallina se puede llamar gallo. Así se le pedirá que dé más ejemplos de géneros de los sustantivos, y por eso los sustantivos son femeninos o masculinos. Y así se le va enseñando a identificar al niño los sustantivos. En la sección 3, yo como sustantivo. Ahí vamos a ir siguiendo la secuencia. Se expondrá que todo lo que comemos tiene un nombre que puede ser femenino o masculino. Por decir, moto es niña, carro es niño. Pero también el género tiene un número. En ese momento se le preguntará por qué creen que el sustantivo tiene un número y cuál es ese después. La discusión se construirá en el concepto de número de sustantivo. El sustantivo también tiene número que puede ser singular o plural. El singular es 1, el plural son varios, 12, 13, 14, 15. En el siguiente tenemos distintas actividades, como lo podemos ver aquí, compañeros. Distintas actividades, por ejemplo aquí tengo una que dice complete cada sustantivo. El niño aquí va a completar cada sustantivo en las rayitas que tienen ahí en los espacios y van colocando loca, loco, sucios, sucia, azul y así sucesivamente. En el siguiente se le explicará que los sustantivos suelen ir acompañados por un artículo. Por ejemplo, la niña, el niño, las mariposas, los osos, una niña, un niño, una mariposa, unos osos. Los artículos son tipos de palabras que se colocan delante del sustantivo, indicando su género y su número. Los artículos son el, la, los. Al finalizar se les pedirá que en unos recortes de periódico, revista,
llevadas por la maestra. Subrayen el artículo con rojo y su respectivo sustantivo con color azul. Sección 5. Ahora vamos a hacer la sección 5, amigos. Sección 5. Mírame, yo soy definido o indefinido. Posteriormente se explica que existe una clasificación de artículos. Esto será necesario escribirlo en el cuaderno. Bueno, clase de artículos. Los artículos definidos son los artículos que indican las personas, animal o cosas que se mencionan y se conocen. Aquí miren lo que estamos haciendo. Aquí ya estamos haciendo sección, estamos dando la explicación, cómo vamos a hacer la clase, los tipos de métodos que vamos a utilizar. Y yo en este caso quise hacer varias secciones, ¿verdad? Para explicar al niño, para que le quede bastante le quede un aprendizaje bastante explicativo al niño y el niño entienda, ¿verdad? Y que también sea lúdico. Entonces vamos por la clase de artículos. Bueno, ya tenemos la clase de artículos y yo le voy explicando, el niño se le va a explicar qué significa, cuáles son los definidos, los ejemplos y todo eso. Y se harán unos ejemplos también en el tablero para que participe. También tenemos las actividades, porque a veces hay niños que no entienden, que se les hace difícil. Entonces tenemos actividades de afianzamiento y refuerzo. Para finalizar, se les pedirá que inventen un cuento y lo escriban. Y de ahí mismo saquen ellos el sustantivo y saquen también el artículo. Que el género, número, artículo y como le venía diciendo. En la tercera actividad de finalización haremos una evaluación. En esta evaluación va a constar de un proceso de autoevaluación, un proceso de coevaluación y un proceso de heteroevaluación. Si, por ejemplo, el proceso de autoevaluación, el niño me va a decir, no me gustó esta clase, esa profesora me aburrió, no, fue muy aburrida, te gustó la clase, lengua castellana, y me va a responder si sí o si no. O si estuvo atento durante las orientaciones que le estuve dando, sí o no. O si participó en el momento en que se desarrolló la clase, sí o no. Y si mostró responsabilidad durante el mismo, se va a autoevaluar. Sí o sí no. Después vamos al proceso de coevaluación, donde el niño va donde yo como profesora le voy a evaluar si participaste en todas las actividades que se desarrollan durante la clase, si mostró responsabilidad durante la realización de las actividades, qué ventajas y desventajas o debilidades tuviste durante la orientación que te dio el profesor, el trabajo durante el desarrollo de la actividad que se le dio al profesor. En este caso soy yo la docente. Proceso de heteroevaluación. Describe con tus palabras qué es un sustantivo. Esa es la evaluación que yo le voy a colocar a ellos. Nombra 2 diferencias entre los artículos y sustantivos. Dibuja 3 sustantivos comunes. Identifica los sustantivos que tiene a su alrededor. Bueno. Los compromisos. Los compromisos que se van a comprometer ellos conmigo. Revisar la información teórica consignada en la libreta. Esos compromisos que yo tengo con ellos, de revisarle de las tareas y los apuntes, los diferentes esquemas que ilustren con el fin de afianzar el aprendizaje relacionado con el tema. Realizar dibujos del lugar en que vive y cosas así. Elementos organizativos. Aquí vamos a colocar los elementos organizativos, donde sacamos los derechos básicos de aprendizaje, los estándares y todo eso, como una biografía.
los materiales que utilizamos, que fueron videobin, periódico, revista, marcadores didácticos, materiales preparados por el docente, que en este caso somos nosotros los docentes. Pues esto es un pequeño tutorial donde estamos explicando cómo deben realizar un plan de clase. Como les venía diciendo, en este caso yo lo hice de lenguaje castellano. Lengua castellana y los sustantivos y los artículos. Se puede hacer de artística, de matemática, de todo lo que usted quiera, utilizando los derechos básicos de aprendizaje, los estándares básicos de competencia y la unidad o eje temático de que lo va a realizar. Entonces hay que tener todo esto en cuenta: los estándares, los derechos básicos, la competencia, el desarrollo, cómo van a hacer eso, qué van a utilizar, la actividad de afianzamiento y refuerzo, la actividad de finalización, que ya saben ustedes que son las evaluaciones que se van a realizar, los compromisos con que la profesora se compromete de revisar los cuadernos y todo eso. Ya esto es como una conclusión. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Dios les bendiga.